Bien, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, a primera vista, la verdad es que podría pasar desapercibido. Es el primer capítulo del libro de Ageo, en la versión Reina Valera. Es cortísimo. Cortísimo, apenas 15 versículos, pero tiene una potencia increíble. La idea es entender por qué este mensaje tan breve consiguió reactivar a toda una nación. Ujú. Para ponernos en situación, que es crucial entender el momento, estamos en el año 520 a.C. Ajá. Un grupo de judíos ha regresado a Jerusalén después de un exilio larguísimo en Babilonia. Con permiso del Imperio Persa, además. Exacto. Tienen permiso para reconstruir su templo, que es, el corazón de su identidad, de su fe, pero la obra, después de un arranque inicial, lleva parada casi 2 décadas. Hay apatía, hay desánimo. Un bloqueo total. Y no es solo apatía. Yo creo que hay que pensar en la psicología de esta gente. Muchos de ellos habían nacido y crecido en Babilonia, que era una de las grandes metrópolis del mundo antiguo. Claro, Para ellos, Jerusalén era casi una leyenda, una historia que les contaban sus abuelos. Vuelven, se encuentran una ciudad en ruinas, la oposición de los pueblos de alrededor. es muy comprensible. Es que es muy comprensible que su primera reacción fuera, a ver, primero vamos a asegurarnos un techo para mi familia, algo tangible, algo seguro. El gran proyecto nacional religioso podía parecerles, pues, una quimera. Claro, la supervivencia inmediata se impone. Y es justo ahí, en ese ambiente, donde el texto nos da una fecha con una precisión casi de notario. Sí, es increíble. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. No es casual. Para nada. El autor quiere que sepamos que esto no es una fábula, que es un evento concreto, un mensaje que llega en un momento preciso para sacudir al gobernador Zorobabel, al sumo sacerdote Josué y a través de ellos, pues a todo el pueblo. Y esa sacudida empieza con un diagnóstico que es brutalmente honesto. Ageo no se anda con rodeos, simplemente pone sobre la mesa la excusa que todos se estaban repitiendo como un mantra. Ujú. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Que, sinceramente, suena la excusa más razonable del mundo, ¿no? Totalmente. No es el momento adecuado. No, la economía no va bien, no tenemos los recursos, hay cosas más urgentes. Vaya, la he usado yo mismo esta mañana para no ir al gimnasio. Es la justificación universal. Es universal, sí. Pero el texto la desmonta al instante. Y lo hace con una pregunta retórica que es pura dinamita visual. Dios les pregunta a través del profeta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? La palabra clave ahí es artesonadas. Justo. No habla de 4 paredes de un techo. Para nada. Se refiere a casas bien acabadas, con paneles de madera, de cedro, casas cómodas, lujosas para la época. O sea que el problema no era la falta de recursos o de tiempo. Claro. El problema era dónde se estaban invirtiendo esos recursos y ese tiempo. Ahí está el núcleo del conflicto. Mientras el proyecto común, el que daba sentido a que hubieran vuelto, estaba en ruinas, sus proyectos personales de confort iban, viento en popa. La denuncia de una inversión total de prioridades, la excusa de no es el momento, se revela como lo que es: una cortina de humo. Una cortina para ocultar que habían puesto su comodidad personal por encima de su propósito colectivo. Vale, el diagnóstico está clarísimo. Han puesto sus lujos por delante. Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de esto en su día a día? Porque el texto es increíblemente gráfico al respecto. Sí, mucho. Lanza una invitación, casi una orden, que repite 2 veces. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es un parad y mirad a vuestro alrededor, conectad los puntos. Y los puntos que conecta pintan un cuadro de... De frustración absoluta. Es la descripción perfecta del esfuerzo inútil. Totalmente. El texto dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Es una sensación de vacío persistente, de que falta algo fundamental. La imagen más potente, la que se te queda grabada, es la del que trabaja para echarlo en saco roto. Es una metáfora brillante. Es que es brillante, es el burnout. Te esfuerzas, recibes tu salario, pero es como si se desvaneciera, como si no rindiera. No importa cuánto trabajes, nunca es suficiente para sentirte seguro o satisfecho. Creo que es una sensación con la que mucha gente puede conectar hoy en día. Desde luego. Y lo fascinante es que el texto le da una explicación teológica y directa a esta situación. No lo atribuye a la mala suerte o a una mala gestión económica.
No. Afirma que es una consecuencia directa de su negligencia espiritual. Una de las fuentes que manejamos lo describe no como un castigo vengativo, sino como una corrección amorosa. Me gusta ese concepto. Es como si la propia realidad, la economía, la agricultura, se hubiera desajustado porque el eje central que la sostenía se había abandonado. La causa de su escasez no era material, era de propósito. Es una conexión muy potente, sí. Les está diciendo, vuestra vida se siente vacía y vuestro esfuerzo es estéril porque habéis abandonado aquello que precisamente da sentido y plenitud a todo lo demás. Exacto. Es un giro de 180 grados a la lógica habitual de primero lo material y luego ya veremos lo espiritual. Totalmente. El texto propone que el bienestar material duradero es fruto y no la causa de un orden de prioridades correcto. Y por eso la solución que propone no es un plan económico a 5 años. No. Es algo sorprendentemente simple y práctico. Sí, eso me encanta del texto. No les pide un ritual complicadísimo ni un acto de penitencia sobrehumano. La orden es directa, es factible. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Es una llamada a la acción inmediata. Ponte en marcha, ahora. Y junto a esa orden viene una promesa que lo cambia todo. No es solo construir el edificio y ya está. No, la promesa es, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Lo que se busca restaurar no es un edificio de piedra, sino la relación, la presencia de Dios en el centro de la comunidad. El acto físico es solo el vehículo. Y aquí es donde la historia da un giro que, la verdad, no me esperaba. Porque estamos acostumbrados a leer sobre profetas a los que nadie hace caso durante décadas, que acaban... Frustrados o perseguidos. Exacto. Pero aquí, la gente obedece. Y lo hace al instante. ¿Qué tiene este mensaje o este momento que lo hace tan efectivo? Pues yo creo que esa es la pregunta clave. Quizás el mensaje funcionó tan rápido porque Ageo no solo los culpó, les dio un diagnóstico que ellos ya sentían en sus huesos. Ya. La metáfora del saco roto debió de resonarles de una forma brutal. No les dijo simplemente, sois unos egoístas. Les dijo, ¿veis esta frustración que sentís cada día? ¿Esta sensación de que nada funciona? Pues tiene una razón y tiene una solución. Les dio un nombre a su malestar. Y un camino de salida. Les dio esperanza en lugar de solo culpa. Justo. Y la respuesta es unánime. El texto subraya que los líderes, Zorobabel y Josué, y todo el resto del pueblo, escucharon y sintieron temor delante de Jehová. Ese temor. Que no es pánico. Es más bien un sentimiento de asombro, de reverencia, de darse cuenta de que habían estado ignorando algo muy, muy importante. Y en el preciso instante en que deciden obedecer, el tono del mensaje divino cambia radicalmente. El cambio de tono es crucial. Se pasa de la confrontación dura Sí. a una de las frases más reconfortantes de todo el relato. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Es un patrón muy interesante. Primero el diagnóstico, luego la llamada a la acción y en cuanto dan el primer paso, llega el ánimo. El apoyo de Dios no se presenta como una condición previa para que actúen, sino como una consecuencia de su decisión de actuar. Su cambio de actitud abre la puerta a esa nueva realidad. Totalmente. Y no se queda en una declaración de buenas intenciones. El texto es, de nuevo, súper preciso. El día 24 de ese mismo mes sexto, apenas 23 días después de la primera profecía, se pusieron manos a la obra. Una reacción fulminante. Fulminante. Entonces, si unimos todas las piezas de este capítulo, el mensaje que emerge es una especie de ley de causa y efecto espiritual muy clara. Las prioridades desordenadas llevan a una vida de frustración y vacío. Sí, el texto articula esa idea sin ninguna ambigüedad. La desobediencia, que en este caso es simplemente dejar que lo urgente devore a lo importante, genera esterilidad. Se ve en la cosecha, en el salario. En la cosecha que nos rinde, en el salario que se esfuma. Por otro lado, el arrepentimiento, que no es un sentimiento sin una acción concreta. Ir al monte, traer madera, construir. Exacto. Esa acción trae consigo la presencia renovada de Dios, un nuevo espíritu y la ruptura de ese ciclo de futilidad. En definitiva, el gran mensaje de este capítulo parece ser que el orden de nuestras prioridades determina nuestra experiencia de la vida. Sí. Cuando el propósito central se descuida por intereses secundarios, por muy legítimos que parezcan, el resultado es el saco roto. Y cuando se vuelve a alinear el esfuerzo con ese propósito fundamental,
todo lo demás empieza a cobrar sentido y a dar fruto. Y es un principio que aplica a todos. A todos los niveles, desde los líderes hasta el último ciudadano. Propone que una prosperidad integral, que no es solo acumular riqueza, sino sentir que tu vida tiene sentido y provisión, depende de esa correcta alineación. La verdad es que le hemos sacado mucho jugo a este capítulo tan corto. Desde luego. Hemos visto a una comunidad paralizada, enfrentada a sus propias excusas, que es capaz de analizar las consecuencias de sus decisiones y responder con una acción casi inmediata que lo cambia todo. Lo más llamativo es esa conexión tan directa que establece entre el enfoque de la comunidad y sus resultados tangibles en el día a día. La frustración del saco roto no se resolvía, según el relato, trabajando más horas en el campo o buscando un segundo empleo. No era cuestión de más esfuerzo. La solución no era más esfuerzo en la misma dirección, sino un cambio radical de dirección. Trabajar en lo correcto, no solo trabajar duro. Y eso nos deja con una idea final bastante potente para reflexionar. El texto de Ageo sugiere que esa sensación tan moderna de vacío, de esfuerzo inútil o de estar quemado, no siempre se debe a la falta de trabajo o a las circunstancias externas. A veces la causa es interna. Esas artesonadas personales o profesionales, ¿cuál es ese templo fundamental, ese propósito central que quizás hemos dejado en ruinas? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a escuchar si algo o alguien nos dice que es hora de subir al monte y empezar a reconstruirlo?